Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El pasado jueves, día 31 de octubre, el Reino Unido debió abandonar la Unión Europea. Es lo que estaba previsto, por lo demás, desde hace ya bastantes meses, en concreto desde el mes de abril, que es cuando les dieron la última prórroga. Debió hacerlo, además de esto, por las malas, es decir, debió consumarse el hard Brexit, el Brexit duro, que había amenazado Boris Johnson pues ya desde el mes de julio. Nada más llegar al 10 de Downing Street, dijo que ellos iban en octubre, se iban de cualquier manera, que antes de pedir una prórroga estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a caer muerto en una zanja. Bien, no está en una zanja, tampoco está muerto, está vivo y coleando. Y el Reino Unido, es decir, su país, sigue en la Unión Europea. Es la tercera vez en un año que iban a irse, pero no se van. La primera fue el 29 de marzo, cuando se cumplieron los 2 años de la invocación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que esto fue invocado justo 2 años antes, el 29 de marzo de 2017. La segunda fue posteriormente, poquito después, 15 días después, el día 12 de abril. Y la tercera, pues el jueves pasado. Podría haber una cuarta. Claro, y una quinta, una sexta y una séptima y así hasta el infinito. Aunque la cuarta ya sería en el año 2020, eso sí, el día 31 de octubre. Es decir, tendrían que darla a partir de enero, a partir del 31 de enero, porque esta prórroga que les han concedido hoy, pues les va a durar exactamente 3 meses. Noviembre, diciembre y enero. Bien, ese día expira la prórroga concedida por Bruselas al gobierno británico y ya veremos lo que pasa entonces. Entre medias se celebrarán elecciones generales en las que Boris Johnson espera conseguir una mayoría clara que le permita aprobar el acuerdo de salida, el acuerdo que es básicamente el Theresa May algo retocado, que lo apruebe el Parlamento, porque él por sí mismo no puede hacerlo. Si Boris lo consigue, es decir, consigue esa mayoría clara, la salida podría ser incluso antes, en el mismo mes de diciembre o a principios de enero del año próximo. Pero eso solo si Johnson sale bien librado de las elecciones del próximo 12 de diciembre. Para ello ya se ha puesto en modo electoral, de hecho lleva en modo electoral bastante tiempo y está incluso moderando sus formas, lo cual es sorprendente porque nadie lo hubiese dicho hace solo un par de meses. Sabe que ejerciendo de sí mismo, es decir, de Boris Johnson, tiene garantizada la mayoría, pero no la mayoría absoluta, y eso es exactamente lo que necesita. La concesión de la tercera prórroga al Reino Unido no ha sido tan suave como las 2 anteriores. Es cierto que se la veía venir, cosa que no fue el caso de la del 29 de marzo. Theresa May apuró hasta el último momento, trató de pasar su plan, el plan Chequers, se lo trató de pasar incluso con 10 días de antelación, por si acaso. Creo que la última sesión del Parlamento, el último bofetón que le dio Westminster a Theresa May fue el día 17 de marzo, si mal no recuerdo, y si no fue el 17, fue el 18 o el 19, y ya 10 días más tarde tuvo que solicitar esa prórroga, que primero duró muy poquito, solo 2 semanas, y luego ya posteriormente, como veía que no había manera, pues la pidió para 6 meses, es decir, hasta el 31 de octubre de este año. Esta vez no ha sido suave no solo por la parte interna del Reino Unido, que evidentemente con este tema están bastante hartos, sino incluso por fuera. Es decir, por un lado tenemos al lado británico y por otro el lado europeo. Ahora no ha sido tan sencillo. Emmanuel Macron, por ejemplo, puso algunas pegas hace unos días. Dijo que esto no podía seguir así, que no era serio, etcétera. Yo creo que las pegas las puso básicamente para hacerse notar. A Macron no le van bien las cosas dentro de casa y necesita darse algo de aire internacional para tratar de salir en los periódicos con algún titular bueno, porque en Francia la verdad es que tiene la popularidad en mínimos desde que llegó al Elíseo. Bien, eso por la parte europea, y por la parte británica, pues el gobierno de Boris Johnson, el gobierno de su majestad, no quería pedirla. Esto es algo que ya sabíamos, pero era un mandato del Parlamento. Un mandato que el propio Parlamento había condensado incluso en una ley, la ley Benn, que se la hicieron comulgar a Boris Johnson, pues algo así como los liberales de 1820 hicieron comulgar a Fernando VII con la Constitución de 1812, más o menos. El trágala, Bill servilón, pues se lo hicieron a Boris Johnson hace pues justo 2 meses, en aquellas sesiones tan movidas que tuvimos a principios de septiembre. Las recordaréis porque en esos días posteriores al mes de agosto pues no se hablaba de otra cosa. Bien, a Boris Johnson, que incluso
incluso pues cerró el Parlamento, recordémoslo, todo ese follón que hubo en Westminster durante las 2 primeras semanas de septiembre, terminó en lo que tenía que terminar, no quedaba otra. Al final, la democracia británica es un sistema parlamentario, y en los sistemas parlamentarios el Parlamento tiene mucho que decir, mucho más de lo que a veces pensamos. Vamos, que a Johnson no le quedó otra opción. Es decir, que era eso o un desacato. Y si había un desacato, pues lo previsible era que a Boris Johnson fuese una pareja, no de la Guardia Civil, pero sí de Scotland Yard, y le detuviese y le arrestase y se lo llevase, pues no sé si a la cárcel o por lo menos hacerle un interrogatorio por desoír a Westminster. Bien, esto no ha sucedido, pero lo que sí ha sucedido es que Westminster ha conseguido el objetivo que buscaba desde el principio, que era humillar al primer ministro, y le ha humillado bien. No hay más que ver cómo ha cambiado la cara de Boris Johnson de 2 meses a esta parte. El Boris Johnson que teníamos a principios de septiembre al que tenemos a principios de noviembre ha conseguido también cerrarle la boca, porque había hablado más de la cuenta. La mayor parte de ello era actuado, obviamente. Boris Johnson, para el tema lo es ahora, lo fue como alcalde de Londres, lo ha sido siempre, lo fue como periodista cuando era corresponsal en Bruselas. Es un tipo locuaz a más no poder, y además con cierto aire de actor, le gusta, de actor cómico, por cierto, y todo hay que reconocerlo, Boris Johnson tiene bastante gracia. A poco que veáis algunos vídeos suyos, veréis que es un tipo muy ingenioso. Bueno, pues ha conseguido acabar, al menos hasta ahora, con la comedia, y le ha obligado, y este era uno de los temas clave, a incumplir su única promesa como primer ministro, que es la que hizo nada más pisar el 10 de Downing Street. Esto fue a finales de julio, el 20 de julio, pues lo primero que dijo es: salimos de la Unión Europea el 31 de octubre. Nada más. Mi programa de gobierno se condensa en eso, exclusivamente en salir de la UE con o sin acuerdo, pero nos vamos, porque esto ya es un casino, aquí no hay quien viva, estamos, que si nos vamos, que si nos quedamos, que si tal. Bien, él supongo que sabía obviamente que tenía delante el Parlamento, pero todo su programa lo condensó en eso. Desde Bruselas todo este espectáculo lo han mirado ciertamente complacidos, como no podía ser de otra manera. Vamos, ni en el mejor de sus sueños, el más plácido de todos, hubiesen soñado jamás con un desenlace similar como el que están teniendo. Hace 3 años, en el otoño de 2016, el tema del referéndum del Brexit estaba todavía fresco. Pues en la Comisión o en el Consejo Europeo estaban todos con un nudo en la garganta. No hay más que ver las imágenes de la época, ver a Donald Tusk o a cualquiera de ellos, al que escojamos, al eurócrata que escojamos, andaban todos realmente tocados por el tema del referéndum y del Brexit. Todavía no se había empezado a negociar. De hecho, en el otoño de 2016 el Reino Unido todavía ni siquiera había invocado el artículo 50, y claro, no sabían muy bien cómo iba a terminar la cosa, pero sospechaban, con buen criterio, que iba a terminar mal, y sobre todo que ellos serían los más damnificados. En aquel entonces, de nuevo, vámonos al otoño de 2016, muchos aseguraban que los líderes europeos tirarían cada uno por su lado. A fin de cuentas, la Unión Europea tiene un elemento artificial, es decir, se ha unido desde arriba, no lo olvidemos. Y la burocracia bruseliana y estrasburguina y luxemburgiana pues no tiene demasiado buena prensa entre los ciudadanos europeos. Por lo tanto, era previsible que cada líder, especialmente de países grandes como Alemania, como la propia Francia, Italia o España, pues buscasen arreglos, más países grandes que tienen muchísimas relaciones comerciales con el Reino Unido y que su balanza de pagos va a notar seriamente el Brexit, porque además tienen superávit con el Reino Unido. Pues buscarían un arreglo en aquel entonces con Theresa May, ignorando al equipo negociador, al de Michel Barnier, o haciéndoles ver que realmente no pintaban mucho. La estrategia británica de negociación, en origen, cuando estaba David Davis, todavía se basó en eso mismo. Y por eso fracasó, todo hay que decirlo. No se dieron cuenta, no supieron ver las primeras señales, ya en 2017, cuando habían invocado el artículo 50, de que en el lado europeo había unidad de criterio. Y esto les chocó de frente a la vuelta de unos meses. Vieron que ni Macron, ni Merkel, ni nadie absolutamente se metía en las negociaciones, que ellos lo intentaban con visitas, con reuniones más o menos publicitadas en la prensa, pero que no conseguían romper el frente común.
Y es que ha sido así, además. En estos 3 años y medio, Bruselas ha mostrado bastante unidad. A mí, francamente, me ha sorprendido. Pensé que se iban a apuñalar antes, si os soy sincero. Pensé que de una manera u otra iban a empezar las canallerías típicas de la Unión Europea. No por nada, sino porque los antecedentes decían eso mismo. Cada vez que hay un problema, especialmente de política exterior, cada uno de los países tira por su cuenta. Aquí lo que pasa es que la cosa no era tanto de política exterior, casi que era de política interior, y por lo tanto se jugaban bastante en el brete. Es decir, que no es mucho de extrañarse, habida cuenta de que a este lado del Canal de la Mancha el Brexit se veía como algo, no como un problema propio, no como un problema que tocase la fibra sensible de la gente. No es un tema del que la gente, más allá de momentos muy puntuales y sobre todo cuando el referéndum, que sí evidentemente se habló, no es algo que esté en la conversación común, ni siquiera en la prensa, ni siquiera, por supuesto, no en los informativos de televisión, salvo cuando sucede algo muy grave. Mientras que en el Reino Unido, la sola mención de la palabra Brexit ocasionaba y sigue ocasionando discusiones. Cualquiera que viva en Inglaterra bien lo sabe, especialmente si le toca trabajar en una oficina en la que hay partidarios y detractores del Brexit. Sabe que a la mínima que uno rasca un poquito, pues automáticamente empiezan las sensibilidades, afloran y empieza la discusión. Incluso a estas alturas ya están hasta hartos de discutir porque la cosa se ha prolongado demasiado. Tened en cuenta que el referéndum fue hace 3 años y medio, pero las discusiones sobre este tema son mucho más antiguas. Recordemos que esto fue el 23 de junio del año 2016. Y ojo, el referéndum quedó bastante igualado, que es otra de las cosas. Es decir, que no es que ganase el Brexit por un 90%, un 85%, que en ese caso, bueno, la discusión sería menor, habría una minoría, obviamente, que podría molestar más o menos, pero la voluntad de los británicos hubiese sido clara y unívoca. Sí, queremos el Brexit porque el 90%, pues como aquellos referéndums de independencia de Letonia y de Estonia, de los países bálticos, que eran todos el 90, el 96%, el Brexit no fue así. Quedó bastante igualado. Entre los Brexiters y los Remainers hubo solo 3,5 puntos de diferencia. Fue el 51,8% a favor de salir de la Unión Europea y el 48,1% a favor de quedarse. Con una diferencia fundamental, y es que los que querían quedarse y no había más. ¿Usted está a favor de quedarse en la Unión Europea? Sí, ya está. No hay subdivisiones en esto. Mientras que en ese 51,8%, en la otra mitad, sí había distintas sensibilidades, desde los que directamente bombardearían Bruselas hasta gente que son brexiters, pero del ala más moderada. Claro, toda esa polarización múltiple, que no es que esté partida en dos, ya digo, el lado de los que quieren irse tiene muchos subpartidos. Eso trasladado al Parlamento, pues auguraba problemas tal y como terminó sucediendo. En esa tormenta perfecta es en la que naufragó Theresa May después de dejarse la piel negociando un acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo que le llevó, pues la verdad es que muchísimas noches, no sé, sin dormir pero durmiendo muy poco. Hay algún documental que se ha hecho posteriormente, se han estrenado todos este año, sobre cómo ha sido esto del Brexit, y se puede ver que en algunos momentos, algunos días fueron especialmente tensos, sobre todo para el equipo negociador británico, que tuvo que cambiar de negociador a mitad de camino. Bien, pues después de eso volvió a Londres, y en Londres el acuerdo que ella misma había conseguido firmar no con 1, sino con 27, porque una vez lo acordaba, lo había negociado el equipo negociador de la Unión Europea, el de Michel Barnier, pero eso tenía que ser refrendado por cada uno de los presidentes o primeros ministros de cada país de la Unión Europea. Por lo tanto, era todo un logro conseguir lo que se consiguió entonces. Pues bien, con ese logro se volvió a Londres y fue rechazado además en 3 ocasiones. Fue rechazado en su propio país. Es decir, que el problema no estaba fuera, tal y como se preveía al principio, como se las prometían, por lo menos los partidarios del Brexit. Esto va a ser una cuestión, una especie de guerra de los 100 años, que esperemos que dure menos, solo 2 o 3, contra el continente para conseguir independizarnos. Aunque bueno, está mal traído la metáfora, porque los ingleses lo que buscaban en la guerra de los 100 años era reinar sobre Francia. Pero bueno, el hecho es que pensaban que iba a ser un enfrentamiento de este estilo, siempre con el enemigo claro, que eran entre comillas los europeos, y que una vez consiguiesen sacarles lo que ellos deseaban, pues el asunto se
el asunto se resolvería y se acabaría ese mismo día. Claro, no partieron del hecho de que entre los brexiters había mucha sensibilidad, es lo que os decía antes, porque los que han tirado este acuerdo no solo han sido los remainers del Parlamento, los que tiraron el acuerdo de Theresa May, sino también en una parte eran gente que estaba a favor del Brexit, pero claro, no de ese Brexit, sino de un Brexit más blando o sobre todo de un Brexit más duro. Este acuerdo se firmó hace justo un año. Estamos a 5 de noviembre, pues se firmó el 14 de noviembre del año pasado. Pero fue rechazado, más una y otra vez. La primera fue en enero, después de las Navidades, y luego hubo otras 2 sesiones en marzo. Esto ocasionó, como bien sabemos, la dimisión de Theresa May y la llegada de Boris Johnson tras unas primarias que se celebraron el pasado mes de junio. Johnson entró, recordémoslo, aquellos cálidos días del verano que ya se han ido y que volverán el año que viene, toda una pena. Bueno, entró como un elefante en una cacharrería pensando que en unas elecciones próximas, muy próximas, ya él se encargaría de reordenarlo todo. Para aprobar el plan de May, básicamente porque sabía que poquito más se le podía sacar al equipo bruselense y quedarse ya como primer ministro. Porque al final los 4 meses de Boris Johnson, no llegan a 4 meses, solo han servido para 2 cosas. La primera, para llevar a cabo un simulacro de negociación, del que ha salido el mismo acuerdo de May, pero con unas modificaciones mínimas sobre el acuerdo original. Leí en un periódico británico que habían hecho el cálculo, era el 5%, solo había cambiado, es decir, prácticamente nada. Vamos, una genuina chapuza, que no sabemos muy bien cómo terminará de llevarse a la práctica en el caso de que se lleve a la práctica. El cambio, os preguntaréis cuál es. A ver, en tanto que el problema era la salvaguardia irlandesa, el famoso backstop, pues lo que hizo Bruselas es, para facilitar el trabajo, accedió a retirarla. Pero a retirarla simplemente de manera nominal. Ya está, simplemente. Es decir, que Irlanda del Norte estaría de jure dentro del área aduanera del Reino Unido, pero de facto formaría parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea y del mercado común durante como mínimo 4 años. Bueno, durante como mínimo 4 años prorrogables a otros 4 si así lo decide la Asamblea de Irlanda del Norte. Más si lo decide con una mayoría simple. En Irlanda del Norte los unionistas gobiernan, pero lo hacen con mayoría relativa. Es decir, tienen 40 escaños y la mayoría absoluta allí en ese Parlamento regional son 46. Bien, el asunto, como podéis ver, se puede eternizar pues ad calendas grecas, es decir, para nunca pueden estar siempre en esta situación en Irlanda del Norte. El segundo empeño del breve mandato de Johnson ha sido, o mejor dicho, está siendo ganar las elecciones, con suficiente autoridad como para aprobar ese mismo acuerdo, su propio acuerdo, que es el de Theresa May, ligeramente maquillado. Y ya después de eso, pues poder atornillarse al poder y hacer historia, que es en definitiva lo que a Boris Johnson le interesa. Las elecciones serán, como os he dicho antes, el próximo día 12 de diciembre. Y la campaña, de hecho, empieza mañana mismo, el miércoles 6 de noviembre. La campaña dura mucho más que en España, dura pues más de un mes. Aquí en España solo dura oficialmente al menos 15 días. El debate principal entre sus principales candidatos está previsto para el día 19 de noviembre, es decir, dentro de 10 días. Bien, la mayoría absoluta en los comunes son 326 escaños. Eso es lo que necesitaría Johnson para poder, en principio, pasar su propio acuerdo. Digo en principio porque la democracia parlamentaria británica es peculiar en este aspecto, ya que tiene un sistema uninominal y mayoritario. Pero bueno, el Partido Conservador obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2015 con David Cameron, pero la perdió May 2 años más tarde, 2017. En aquel entonces pasó a tener 317 escaños. Antes creo que tenía 330. Tenerla tampoco garantiza mucho, porque, como os decía antes, en el Reino Unido el diputado se debe más a su circunscripción electoral que a su partido. Claro, pero también es cierto que lo tendría mucho más fácil que ahora, desde luego, para poner punto final a este asunto. Es decir, tendría que debatirlo, a fin de cuentas, no con opositores de otros partidos o del Partido Unionista de Irlanda del Norte, sino con sus propios diputados, con los que puede realizar cambalaches y transacciones. Bien, una vez concluido el drama, en el que todavía están metidos y del que están bastante hartos, por cierto, tanto fuera como dentro del Reino Unido,
vendrá el spin-off del Brexit, la secuela no deseada, además. No sabemos todavía de qué versará, pero es posible que vaya de un nuevo referéndum, pero esta vez en Escocia. Johnson no quiere ni oír hablar del tema. El otro día salían los periódicos y ya ha anunciado que no habrá un segundo referéndum escocés. No depende de él, depende del Parlamento, que Boris pues pretende tener en la mano después de las elecciones de diciembre. Pero vamos, me da en la nariz que en los próximos meses hablaremos bastante del nuevo referéndum escocés. A diferencia de España, en el Reino Unido sí se puede legalmente, constitucionalmente, si lo acepta el Parlamento, se pueden celebrar. Ahora bien, no es una cosa que se pueda estar celebrando todos los años. De hecho, lo que ha dicho Johnson es que la del año 2014 pues fue un referéndum para una vez en una generación, que después pues que otros tendrá que ser, pero dentro de mucho tiempo. En fin, que ahí va a haber más que un tira y afloja. Claro, los escoceses tienen también razones de peso para solicitar un nuevo referéndum, pero ya hablaremos de este tema en programas, no muy lejanos. Me da la impresión que en diciembre ya estamos hablando del tema del referéndum escocés. Claro, de esto no sabemos todavía nada, por lo tanto poco se puede opinar. Las encuestas le están dando a Johnson una victoria muy holgada, pero más por el derrumbe de los laboristas que por la fortaleza propia. Los sondeos de la última semana, los tengo delante aquí ahora mismo, más todos son de esta semana pasada, dan a los conservadores una estimación de voto de más o menos el 40%. May, para que nos hagamos una idea, tuvo un 42% en 2017, y a los laboristas entre un 25 y un 30%. Corbyn en 2017 obtuvo el 40%, es decir, estuvo la verdad es que muy bien. Parte del voto laborista parece que se está yendo a los liberaldemócratas, que les están dando un 15-20%. En 2017 tuvieron un 7,8%. Y otra parte pues al partido del Brexit, que se mantiene en el entorno del 10%. El partido del Brexit es nuevo. Se fundó hace solo un año, en noviembre del año pasado. Lo fundó Nigel Farage y no cuenta con antecedentes en las generales, pero sí en las europeas de mayo de este año, cuando quedó primero con el 30% de los votos. Fue la gran novedad. Si estos sondeos que tengo delante ahora mismo, con todos los resultados, esta tabla, el promedio, se materializan en las urnas, Johnson gobernará, sí, pero colgando del partido del Brexit, lo que evidentemente marcará, de una manera yo creo que importante, su manera de actuar de aquí en adelante. Entre tanto, pues no lo sé, yo creo que más le vale asegurar ese 40%, el que le están dando las encuestas ahora, porque todo lo que sea bajar de ahí será considerado un fracaso y de una manera u otra se lo van a hacer pagar, o tratarán por lo menos de hacérselo pagar, pero eso sí, dentro de su partido. Comentaba ayer por encima lo del fraude electoral en Bolivia, y de eso mismo, del fraude o el presunto fraude electoral en Bolivia, nos quiere hablar Mónica, que es boliviana. Te he descubierto por casualidades de la vida y por links en YouTube hace un par de semanas, y desde entonces que tanto mi marido como yo te estamos siguiendo y estamos escuchando eh, todas las contras que vas colgando por ahí. Bueno, yo me animo a mandarte esta noticia porque, como bien sabes, el domingo eran elecciones en mi país, en Bolivia, y bueno, la verdad lo que ha pasado ha sido un fraude sin precedentes. La verdad, en toda la historia de mi país nunca se ha visto un fraude de semejantes magnitudes, pero tan descaradamente. Evo Morales es un candidato inconstitucional. El artículo 168 de nuestra Constitución no permite que una persona se reelija más de 2 veces. Es un candidato ilegítimo porque ese artículo se puso en referéndum el 2016 y claramente ganó el no. Y sin embargo, él ha sido candidato y ahora hace un fraude tremendo, donde han aparecido actas ya selladas, donde han habido un montón de irregularidades. Después de esta noticia te mando un link para hacer un ejercicio y para ver cómo se ha inflado el padrón electoral. Y bueno, quería comentarte esto porque creo que esto hace méritos para una contracrónica de una muerte anunciada. Gracias, Fernando, y seguí adelante con tu programa que nos encanta, lo disfrutamos mucho, sobre todo la contrahistoria.
Las cosas en Bolivia, según he podido leer estos días, se han puesto bastante feas. Carlos Mesa, que es el opositor principal, ha redoblado la presión e incluso le ha dado, junto a otras organizaciones cívicas, un ultimátum a Evo Morales. Un ultimátum de 48 horas, una cosa muy de película. Pero no ya para celebrar una segunda vuelta de las elecciones, que es lo que pedían hasta hace poco, sino para que el presidente renuncie y se anulen las elecciones del día 20 de octubre. Vamos, como decimos en Madrid, lo lleváis clarinete. Vamos, ni en broma va a dimitir así por las buenas. No, esto no va a suceder. Si es necesario, sacará a la policía a la calle y dará todos los palos que haga falta. Solo faltaba. No, se va a ir después de 15 años de gobierno. Pero bueno, no perdáis la esperanza en Bolivia, solo faltaba. Y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, si realmente esa auditoría que prometieron se lleva a la práctica. Pero vamos, me temo que si las cosas siguen así, se pueda liar muy gorda ahí en Bolivia. Bien, seguimos con Marisa, que nos trae una noticia de la semana pasada, que es un tanto, llamémosla, psicotrópica. Buenas noches, Fernando. Te adjunto el enlace a una noticia se ha publicado esta semana, en concreto el martes 29 de octubre, eh, sobre una medida del gobierno municipal de Fuenlabrada, que ha aprobado, pues bueno, una medida a aplicar en todas las escuelas infantiles de ese municipio para que profesores y trabajadores de las mismas reciban formación para que aprendan a identificar y actuar ante actitudes sexistas y discriminatorias en niños de 0 a 3 años. O sea, los niños que van a las guarderías y que no están todavía, sus padres todavía no están obligados a escolarizarles. Entonces, el programa se llama No da igual, igualdad. Se trata de un proyecto pionero, según el alcalde de Fuenlabrada, del PSOE, Javier Ayala, que considera que es imprescindible crear un marco de reflexión para desmontar creencias sexistas y acabar con los prejuicios incorporados a nuestra cotidianidad. Hay reacciones de todo tipo en las redes sociales, tanto a favor como en contra. A mí me llaman la atención las opiniones a favor, porque considero que, bueno, que nadie se va a preocupar más por sus hijos que los padres. Nadie se va a preocupar más por los niños que los padres, sus propios padres. Es decir, eso incluye al Estado. O sea, nadie va a tener más preocupación y más interés por los niños que los padres, tampoco el Estado. Leí la noticia, Marisa, y me llamó mucho la atención porque son niños demasiado pequeños, que no saben hablar. Un niño de 2 años, de 1, de 2 años, no sé, o no saben hablar o están aprendiendo a hablar, como para explicarles ese tipo de conceptos, como la discriminación y cosas por el estilo, no sé. Bastante con que a un niño de 3 años le enseñes a compartir sus juguetes, pero bueno, sean ya con niños o con ellas, simplemente que aprenda a compartir. No sé, podríamos pensar que el alcalde de Fuenlabrada no ha visto un niño de 2 años en su vida, pero claro, eso es improbable, así que no tenga hijos, sus sobrinos, no sé, el hijo del vecino. Así que esta iniciativa me temo que obedece más a la intención de crear un nuevo comedero a costa del ayuntamiento, del presupuesto del ayuntamiento. Porque claro, a esos formadores de género habrá que pagarles, vamos, digo yo. Así contratas a 5 o 6 que en modo evaluación continua, es decir, todo el año, pues están dando la paliza a los profesores de educación infantil, de los colegios, vamos, de las guarderías en este caso, para que aprendan a identificar, y esto es textual, lo tomo de la noticia que me envías, actitudes sexistas y discriminatorias entre los niños de 0 a 3 años. Insisto, es que da un poco la risa solo leerlo. Bueno, pero tiene su razón de ser, como puedes ver, Marisa. Así el alcalde pues engrosa su clientela y a los que viven de eso, que son unos cuantos cada vez más, pues en la campaña electoral podrá decirles, a ver, chicos, hay que arrimar el hombro, os quedáis sin empleo, que el siguiente que venga, si no soy yo, no creo que tenga este tipo de cosas, de dar clases a los profesores, profesores, son puericultores, no sé cómo se llama, porque para un niño de 0 años, no creo, de unos meses o de un año, no creo que tenga propiamente profesores de educación infantil. Vamos, lo habitual. Bien, seguimos con Javier, de Argentina, que responde a una duda que expresé ayer la semana pasada fue, en el programa que hice sobre las elecciones en Uruguay.
sobre el tema este del voto obligatorio, porque vi que en Uruguay solo había votado el 85% del censo, que sería una participación muy alta en cualquier otro país, en España, por ejemplo, pero claro, es que en Uruguay el voto es obligatorio. Entonces pregunté, bueno, ¿qué pasa? ¿El 15% restante están encantados de pagar la multa o qué? Bien, pues Javier nos responde, no en el caso Uruguay, pero sí en el de Argentina, que al parecer es igual. Estaba escuchando tu audio sobre las elecciones en el Uruguay, más concretamente tu pregunta sobre la obligatoriedad del voto. Yo soy argentino, así que si hay un uruguayo que te contesta, seguramente va a estar más informado que yo. Pero al menos te cuento cómo es acá, porque es similar y es curioso, porque el voto es obligatorio, pero jamás he oído de nadie que haya tenido problemas para, por no haber votado, nunca. Eh, este, sí sé que antiguamente, te estoy hablando hace 10 15 años, para votar uno votaba con el documento antiguo. El documento antiguo era un librito que tenía en la primera página tus datos personales y en las siguientes muchos casilleros. 10 páginas que tendrían 10 casilleros cada una. En cada uno de esos casilleros, el presidente de mesa en cada elección te ponía un sellito, una firma y la fecha de la elección. A mí me ha tocado ser autoridad de mesa en elecciones y en particular en una segunda vuelta de una elección presidencial en donde nos habían dicho, las personas que nos capacitaban, nos habían dicho que una de las cosas que teníamos que fijarnos cuando venía una persona a votar en la segunda vuelta, teníamos que fijarnos que esté el sellito con la fecha de la primera vuelta. Y en ese caso no lo dejábamos votar. Lo único que había que hacer era no permitirle votar. No había que hacer labrar ningún acta, ni ninguna denuncia, ni nada. Simplemente no podía votar en la segunda vuelta por no haber votado en la primera. Eso es lo más cercano que conozco a, digamos, alguna consecuencia por no haber votado. Bueno, Javier, lo que me estás diciendo es que es obligatorio, pero la obligatoriedad no se hace cumplir. Aunque claro, siempre pueden agarrarte por ahí, piénsalo, es el problema de estas leyes. Es una ley que está, nadie la cumple, pero ¿cómo es estos defectos de forma? Bien, esto está así, pero luego apelo al defecto de forma y te dejo sin lo que tenías o te pongo una multa. A mí estas cosas me dan, no sé, las leyes están para cumplirlas, sinceramente te lo digo, y si no, pues que no esté la ley. Mira, en Bélgica es obligatorio, y ahí al parecer sí que multan. Vamos, que a mí en Bélgica me tendrían cosido a multas. Bueno, en el caso de que multasen, seguramente votaría. Porque como dice el chiste, uno tampoco es de Bilbao, uno es más o menos de las afueras en este tema. Es decir, que si me toca el bolsillo, pues total, haría el esfuerzo. En este caso no ganaría nada, pero al menos no lo perdería. Bien, vamos ahora con Pepe, de Valencia, que ha leído una entrevista que me hicieron en La Voz de Córdoba. Esto fue el jueves pasado. Y a raíz de una pregunta que me hicieron, nos trae un tema muy interesante. La Reconquista vista desde la genética. He leído tu entrevista en el Diario de Córdoba, donde refutas a esos andaluces que se dicen descendientes de Abderramán III con argumentos históricos. Y quería añadir el argumento genético, que me parece muy interesante. Y es que supongo que habrás visto ese mapa de la distribución genética de los españoles, en donde se ve la historia de la Reconquista escrita en nuestro ADN moderno. Es un mapa brutal, porque los parecidos van de norte a sur. Es decir, un sevillano se parece a una persona de Oviedo, no se parece a una persona de Huelva o de Jaén. Y eso es rompedor, porque intuitivamente no lo relacionas así. Tú dices, un sevillano es andaluz, se parecerá a los demás andaluces. Pues no. El mapa deja claramente que hay unas franjas verticales bastante bien delimitadas de norte a sur. Esas franjas solo se transforman en oblicuas en el caso de lo que era el antiguo Reino de Aragón, donde los valencianos nos parecemos a los aragoneses y los habitantes de las Baleares a los catalanes. Es decir, indica desde dónde venía la repoblación. Para mí este tipo de pruebas tienen un valor brutal, porque siempre se puede manipular un escrito antiguo. Puedes encontrar solo parte de los escritos antiguos, pero manipular la genética sí es más difícil. Un abrazo y gracias, Fernando.
Pues sí, Pepe, ese mapa del que hablas es muy reciente, hace solo unos meses, vamos, que es de este mismo año. Lo hizo la Universidad de Oxford en colaboración con el Centro Nacional de Genotipado. Me encantó el mapa, me lo guardé por ahí, incluso he ido a buscarlo en una carpeta. Y efectivamente pinta la península en bandas verticales con 3 principales. Está la asturiana, la leonesa y después la aragonesa. La asturiana va de Asturias al estrecho de Gibraltar, la castellana, que va de Santander a Almería, y luego la aragonesa, que va del Pirineo a Alicante. Y luego está la catalana, justo en el este, que pues es lo que es hoy Cataluña, el norte de la provincia de Castellón, parte de la provincia de Huesca y de Zaragoza, y sobre todo las Islas Baleares. Te digo, insisto, son franjas genéticas, de parecidos genéticos. Es decir, que más o menos viendo el mapa, lo que podemos concluir es que los gaditanos son más parecidos a los asturianos, genéticamente hablando, quiero decir, que a los granadinos, o los alicantinos más parecidos a los oscenses que a los leridanos. Vamos, que se ve perfectamente cómo fueron bajando los reinos cristianos de norte a sur durante la Edad Media, realizando repoblaciones. Esto es más o menos lo que le dije al entrevistador de La Voz de Córdoba, un tipo estupendo por lo demás, un tipo que se llama Rafael González. Pues lo que le dije a Rafael es que los cordobeses de hoy no son descendientes de los habitantes del califato, sino de castellanos llegados desde Burgos, desde Soria o desde Santander, que repoblaron la ciudad tras la conquista de Fernando III. La conquista de Córdoba se produjo en el año 1236. Fue una conquista además un tanto inesperada para Fernando III. Yo tengo, por cierto, una contrahistoria de Fernando III hecha ya hace unos cuantos años. En una de las precauciones que tomó este monarca fue vaciar la ciudad de sus habitantes originales, no por nada, sino porque quería seguir avanzando hacia Sevilla y no quería dejar población hostil en la retaguardia. Les dejó llevarse todos los bienes muebles que todo lo que pudiesen transportar en una carreta o en las manos se lo podían llevar, pero la razón era puramente estratégica. Quería evitar que se le levantasen una vez que él pasase de la ciudad y fuese a conquistar Sevilla. Quería evitarse problemas. Ojo, que era una cosa que les había sucedido ya a los cristianos en otras ocasiones, y precisamente por eso pues tomó esa decisión de ir el Valle del Guadalquivir, ir vaciándolo de moros, es decir, les iba sacando y iba empujándoles hacia valle abajo. Al final pues tuvieron muchos de ellos que pasar a África. Andalucía estaba muchísimo menos poblada que hoy en día. No imaginéis que la Córdoba que se encontró Fernando III en 1236 era la misma Córdoba de hoy. Tenía muchísimos menos habitantes. Bien, Andalucía costó relativamente poco repoblarla. En el año 1300, es decir, 70 años después de la conquista de Córdoba, de Sevilla, etc., aquello ya estaba completamente repoblado. Por razones fáciles de entender, aquella tierra es riquísima y el clima es mucho mejor que el de Castilla. Lo que es un misterio, que creo además que la genética no va a resolver jamás, es por qué las cordobesas son tan guapas. Eso ya es una cosa diferente que realmente nunca lo sabremos, porque es algo fuera de lo común lo de esa ciudad. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, porque estoy mirando el reloj y me he pasado mucho hoy. Cuando me traéis temas históricos, estos los tengo que dejar por la contrahistoria, pero al final siempre me ando tentado de meterlos aquí en la contracrónica. Vamos con Pizarro, que nos habla hoy de la crisis de Chile. En Chile hay mucha gente que quiere que cambie el actual discurrir de la vida política del país. Algunos pretenden conseguirlo violentando a sus conciudadanos, el orden público y destrozando todo lo destrozable. Difícilmente van a conseguir su propósito. Y si lo consiguen será bastardamente, es decir, sin legitimidad, para poner en marcha nada nuevo, distinto y maravilloso. Algunos otros protestan airados por no poder esperar a hacerlo por los cauces establecidos en sociedad para los cambios políticos, manteniendo la convivencia y el civismo. O bien porque no son capaces de aceptar unos resultados legítimos pero contrarios. Puede que consigan un cambio político, pero difícilmente el cambio que pretenden para sus vidas. Pues para este no vale con cambiar de político, hay que reconfigurar los intereses creados. Y eso no se hace votando. Así pues, los chilenos de orden están abrumados, los chilenos airados están descolocados y los chilenos violentos están engolfados. Y así las cosas, ser optimista es un acto de fe. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Sé que no he hablado del debate que se realizó ayer, era el debate a 5, sí, a 5 porque Rejón no participó. En Televisión Española lo estuve viendo, por supuesto, el debate no fue gran cosa.
Lo que pasa es que me pillaba un poco tarde. Mañana ya miraré con más tranquilidad a ver si merece la pena, aunque si os soy sincero, con el corazón en la mano os lo digo, no mereció la pena en absoluto. Bien, de cualquier manera, yo mañana estaré por aquí y espero que vosotros estéis mañana por allí. Hasta mañana, amigos.